Vamos a hablar de maldiciones y maleficios en los mitos clásicos. Así que saben ustedes que muchos personajes mitológicos han sufrido la ira de los dioses, o tal vez la ira de almas de los muertos, en fin. Las divinidades no solo provocaban muertes violentas o transmutaciones, por ahí te convertían en piedra, o castigos corporales, sino que a veces castigaban a los culpables con suplicios prolongados o maldiciones que muchas veces llevaban a la ruina ciudades enteras o a generaciones subsiguientes. Hay que decir, sin embargo, que muchas veces y por motivos diversos los dioses perdonaban. Así que vamos a ver algunos episodios. Empecemos por los Heráclidas. Se llaman Heráclidas a los descendientes directos de Heracles y de Yanira, su última mujer, la mujer que él más quiso quizá, y también la que lo llevó a la muerte. Ya hemos contado alguna vez cómo. Y eran también no solo los hijos de ellos, sino todos sus descendientes hasta la última generación. Parece que los Heráclidas, después de la muerte de Heracles, vivían alejados del Peloponeso, que era su lugar de origen, digamos. Y pensaron en volver, tendríamos que volver al Peloponeso. Pero había dificultades, ¿no? Tenían muchos enemigos, particularmente el rey Euristeo, que fue el gran enemigo de Heracles, el que le había impuesto los 12 trabajos. Y trataron de hacerlo, casi todos murieron en el intento, hasta que primero les dio batalla el ya mencionado Euristeo, después el rey de Tegea, Équemo, y fueron un oráculo. Y el oráculo les dijo, ustedes van a poder volver al Peloponeso después de la tercera cosecha. Y los tipos esperaron 3 años, o 3 cosechas, no sé cómo era el asunto ahí, y trataron de volver y siempre eran derrotados. Hasta que a alguien se le ocurrió que los oráculos nunca son literales, y pensó que el oráculo decía en realidad que podían volver recién después de 3 generaciones. Y así fue. Ahora, 3 generaciones y 3 cosechas es muy distinto. Y a la tercera generación trataron de volver, ¿no? Se dispuso una flota, empezó a reunir un ejército, pero una nueva maldición cayó sobre ellos. Hubo una peste, les pasaba de todo. Entonces fueron a consultar una vez más al oráculo, y el oráculo les dijo que aquella maldición provenía del enojo de una persona que ellos habían matado. Y recordaron que en una ocasión habían visto acercarse al campamento a un adivino llamado Carno, que era un hombre que en realidad venía con intenciones amistosas, pero los Heráclidas creyeron que el tipo venía a atacarlos o a maldecirlos o a generarle algún tipo de maleficio, y entonces lo mataron, lo liquidaron. Un señor llamado Hipotes, uno de los Heráclidas, lo atravesó con una jabalina como churrasco de croto. Craso error, porque se levantó una tempestad que dispersó y desbarató a la flota, y después vinieron los males a causa de los cuales estaban consultando al oráculo. Por si esto fuera poco, el hambre se abatió sobre el ejército, volvieron a consultar al oráculo, que les dijo que en realidad la única manera de solucionar aquel asunto era que desterraran al asesino de Carno por 10 años. Y además tenían que encontrar como guía de su ejército a un ser que tuviera 3 ojos. Primero era relativamente fácil. Se expulsó a Hipotes, aquel que había matado a Carno, y estaban buscando a alguien con 3 ojos, hasta que después se presentó
una metáfora bastante floja. Apareció un señor tuerto montado en un caballo con sus dos ojos. Y entonces supusieron, ya que eran poetas perezosos, que ese era el ser de tres ojos que estaban esperando, y se llamaba Óxile, que era el rey de Élide. Entonces le ofrecieron la dirección del ejército y él, el rey de Élide, el tuerto, pidió solamente que le restituyeran su reino de Élide que había perdido. Vio que en aquellos tiempos se perdían reinos como quien pierde gorras. Sí, también se ganaban, ¿no? También se ganaban, claro. Bueno, y entonces recién volvieron, después de tantas consultas y tantos oráculos y tantos maleficios, volvieron los Heráclidas al Peloponeso. Otro que sufrió una terrible maldición, fue floja esta historia, es floja. Es floja. Y eso de un tuerto en caballo. No. Otro que sufrió una terrible maldición fue Idomeneo. Era un rey de Creta, hijo de Deucalión y nieto de Minos. Fue un héroe que sobresalió en la guerra de Troya. Mandaba la flota cretense con 80 naves. Cuando la guerra terminó e inició su regreso desde Troya a Creta, la flota de Idomeneo se vio azotada por una tempestad, como les pasó a todos los aqueos que venían de la guerra de Troya. El regreso, también producto de correspondientes maldiciones, fue pésimo para todos. Bueno, parece que la flota de Idomeneo también sufrió. Los vientos no se detenían nunca y lo tenían al tipo ahí, de un lado para otro, como zapallo en carro. En un momento, pensando que todos iban a morir antes de llegar a Creta, Idomeneo ofreció a los dioses sacrificar el primer ser humano que encontrase en su reino si llegaba sano y salvo. Los vientos se detuvieron. Y la primera persona que se presentó ante Idomeneo fue su hija. Bueno, entonces se desesperó ya que no podía dejar de ser fiel a la promesa. Entonces hizo un simulacro de sacrificio. Hizo unos visajes ahí, pero no mató a su hija. El dios Poseidón, que era el dios del mar, desde luego, el que había detenido la tormenta, no creyó el simulacro e inmediatamente se produjo en toda Creta una epidemia. Cuando los cretenses se enteraron acerca de las razones de sus penas, decidieron aplacar el enojo del dios expulsando a Idomeneo a patadas para siempre. Y ese fue el destino del héroe de Troya. Tuvo que vivir toda su vida fuera de su tierra natal. No sabemos qué pasó con la epidemia que asolaba la ciudad, pero después de todo, ¿qué nos importa, no? Ya debe haber terminado. Acerca de los cretenses hay otra maldición también. Una vez le tocó a Idomeneo ser árbitro en un concurso de belleza que disputaban Tetis y Medea. Idomeneo eligió a Tetis, yo hubiera hecho lo mismo. Pero Medea se enojó y dijo: todos los cretenses son unos embusteros, y maldijo la raza de Idomeneo, condenándola a no decir jamás la verdad. Y ese es el origen de la creencia conforme a la cual todos los cretenses son mentirosos, y ahí proviene también la famosa paradoja de Epiménides, que es que, partiendo de la base de que todos los cretenses mienten, ¿qué pasa cuando un cretense se presenta y dice: estoy mintiendo? Si está mintiendo, ya que todos mienten, entonces dijo la verdad. Claro. Pero si dijo la verdad, entonces mintió, porque dijo que estaba mintiendo. Esa es la vieja paradoja de Epiménides que se repite después por mucho tiempo, de muchas maneras diferentes, no importa. Una manera muy linda es la que asume en el Quijote. En el Quijote, ahí en la isla que gobierna Sancho Panza, me parece que es ahí, un guardia recibe la orden de hacerle una pregunta a cada viajero que llegue. Y entonces, al que miente, tiene orden de ahorcarlo. El que dice la verdad lo deja pasar.
Y llega un jinete y el guardia le hace la siguiente pregunta: ¿a qué vienes? Y él dijo: vengo a que me ahorquen. Y entonces, si lo ahorcaban estaba mal, porque el tipo había dicho la verdad. Y si no lo ahorcaban, pues entonces merecería ser ahorcado, porque había mentido. Esa es otra forma, y muy linda, de la paradoja de Epimenides. Esta está en el Quijote. Bueno, hablando de Poseidón, también este dios ha hecho sufrir de sed a ciudades enteras. Vamos a ver lo que pasó con la ciudad de Argos. El dios estaba con la montura ladeada porque, quiero decir, estaba enojado. En la división de los distintos reinos, Argos fue adjudicado a Hera y no a él. Y entonces, de bronca, de envidioso que era, decidió dejar a Argos sin agua. Tiempo más tarde, Amímone, una chica, que era la más hermosa de las 50 hijas del rey de Libia, Dánao, las Danaides, saben ustedes, eran 50. Bueno, acompañó a Amímone, a su padre, a Argos para que se hiciera cargo del trono. Se estableció Dánao en el trono de Argos, envió a sus hijas en busca de agua. Dice: no hay agua acá, vayan a buscar agua. Y Amímone partió con sus hermanas. Luego de una larga caminata quedó apartada de las otras 49, se durmió en el campo. Mientras dormía, surgió un sátiro que trató de atropellarla aquí entre nosotros. Entonces la joven llamó en su ayuda a Poseidón. ¡Ay, Poseidón, Poseidón! El dios se presentó al instante, repelió al sátiro con un golpe de tridente, y Amímone otorgó al dios lo que había negado al sátiro. Y así fue como Poseidón, ya completamente enamorado de Amímone, le reveló la existencia de la fuente de Lerna para que consiguiera agua. Y después, más enamorado todavía, comenzó a agujerear con su tridente las rocas para que el agua fluyera de ellas y regara nuevamente la ciudad de Argos. Una simpática situación. Pero la más terrible para mí fue la sufrida por Minos, el rey de Creta, que estaba casado con Pasífae, pero igualmente se le atribuían muchas aventuras amorosas. Y en realidad eran tantas que la mujer, Pasífae, se enojó y le echó una maldición espantosa. Todas las mujeres con las que el rey Minos se acostaba morían devoradas por escorpiones y serpientes que le salían del cuerpo al propio Minos en el mejor momento del asunto. Imagínese, sí. Pobre tipo. Eso es una plaga. Te amo, no sé qué. Yo me quejo de las polillas. Mira. Vino una dama llamada Procris que lo libró a Minos de aquella maldición. En realidad, Procris conocía el antídoto que podía librarlo a Minos de aquel asunto. Tenía unas hierbas mágicas que le había dado la maga Circe. Entonces la muchacha le dijo a Minos que ella se iba a acostar con él y le iba a curar, pero a cambio quería dos cosas que Minos tenía, que era un perro que no dejaba escapar nunca la pieza que perseguía y una jabalina que jamás cerraba el blanco. Entonces, bueno, curó a Minos, estuvo con él, se llevó el perro y la jabalina, pero después se fue de Creta porque los celos de Pasífae eran muy peligrosos. Y una última maldición extraña fue la de Hipno. Hipno es la personificación del sueño, saben ustedes, es hijo de la noche y el érebo y hermano gemelo de la muerte. ¿Qué otra cosa es un desmayo que un ensayo de la muerte? Calderón de la Barca decía eso. Mirá. Bueno, vivía Hipno en el infierno. Se trataba de un señor alado que recorría velozmente la tierra y aletargaba a los demás seres. Y su maldición fue curiosa. Se enamoró de Endimión, otro señor llamado Endimión, y como le gustaban tanto sus ojos, hizo que Endimión durmiera por el resto de sus días
con los ojos abiertos, porque Hipno no podía soportar que durante el sueño de su amado no pudiera mirar sus ojos. Así que el pobre Endymion durmió así toda su vida, con gran sequedad de sus pupilas. Sí, claro, pobre tipo. Además, la mirada del dormido es una mirada también... Sí, que prefiero que cierre los ojos. Sí, perdida. Bueno, he ido a la discoteca, hablé con el discotecario y solo le interesó la última. Esta, Porque sí. dijo que él también dormía con los ojos abiertos, mitad por miedo a que lo robaran, Pero, porque viaja mucho en subterráneo y pero todo señor... esto. Y entonces, sin hacer caso de maldiciones, de maleficios, me dio un disco sobre ojos. Y se trata de este lindo vals que a veces cantamos nosotros, que se llama A unos ojos, que vamos a escuchar en la versión de la orquesta de Aníbal Troilo con Edmundo Rivero y Aldo Calderón. Ajá. Esta es la versión que escucharemos de este vals A unos ojos, que fue compuesto en conmemoración de ese episodio en el que Hipnos maldice a su amante Endymion para que nunca pueda dormir con los ojos cerrados. Con suplicios prolongados o maldiciones que muchas veces llevaban a la ruina ciudades enteras o a generaciones subsiguientes. Hay que decir, sin embargo, que muchas veces y por motivos diversos los dioses perdonaban. Así que vamos a ver algunos episodios. Empecemos por los Heráclidas. Se llaman Heráclidas a los descendientes directos de Heracles y de Yanira, su última mujer, la mujer que él más quiso quizá, y también la que lo llevó a la muerte. Ya hemos contado alguna vez cómo. Vamos a hablar de maldiciones y maleficios en los mitos clásicos. Así que saben ustedes que muchos personajes mitológicos han sufrido la ira de los dioses, o tal vez la ira de almas de los muertos, en fin. Las divinidades no solo provocaban muertes violentas o transmutaciones, por ahí te convertían en piedra, o castigos corporales, sino que a veces castigaban a los culpables, y eran también no solo los hijos de ellos, sino todos sus descendientes hasta la última generación. Parece que los Heráclidas, después de la muerte de Heracles, vivían alejados del Peloponeso, que era su lugar de origen, digamos. Y pensaron en volver, tendríamos que volver al Peloponeso. Pero había dificultades, ¿no? Tenían muchos enemigos, particularmente el rey Euristeo, que fue el gran enemigo de Heracles, el que le había impuesto los 12 trabajos. Y trataron de hacerlo, casi todos murieron en el intento, hasta que primero les dio batalla el ya mencionado Euristeo, después el rey de Tegea, Équemo, y fueron un oráculo. Y el oráculo les dijo, ustedes van a poder volver al Peloponeso después de la tercera cosecha. Y los tipos esperaron 3 años, o 3 cosechas, no sé cómo era el asunto ahí, y trataron de volver y siempre eran derrotados. Hasta que a alguien se le ocurrió que los oráculos nunca son literales, y pensó que el oráculo decía en realidad que podían volver recién después de 3 generaciones. Y así fue. Ahora, 3 generaciones y 3 cosechas es muy distinto. Y a la tercera generación trataron de volver, ¿no? Se dispuso una flota, empezó a reunir un ejército, pero una nueva maldición cayó sobre ellos. Hubo una peste, les pasaba de todo. Entonces fueron a consultar una vez más